Esto es Voces de Hoy. Voces de Hoy. Con Ana Lilia Cortés. Cortés. Una ola de escándalos por acoso sexual sacude al mundo. Las denuncias desde Hollywood hasta Washington por el efecto Bill Cosby y Harvey Weinstein han formado una bola de nieve porque el ejemplo de las primeras que se atrevieron a denunciar y levantar la voz ha crecido como un eco que se escucha hasta los más lejanos rincones del planeta. Buenos días, soy Ana Lilia Cortés y les doy la bienvenida a Voces de Hoy. Le agradezco al productor Heuri Gastelum, como siempre, por acompañarme en los controles, y gracias también a la capitana Sonia Murphy, que como siempre está supervisándolo todo. También le doy la bienvenida a la reconocida psicóloga e incansable activista contra la violencia doméstica Ana Nogales, autora de los libros Sex and Relationships y el más reciente Parents Who Cheat. Es además fundadora de la Casa de la Familia, donde ha apoyado a víctimas de violencia doméstica desde hace más de 2 décadas. Sí. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, tú ya sabes qué placer es para mí estar aquí. Por fin. Por fin, pero acá la vida nos hace encontrar nuevamente. Sí, claro. Y este tema bueno, de... la vida, tú me llamaste. Porque tú sabes que te llevo en el corazón y por las veces que hemos compartido en otros programas, has ganado mi respeto, mi reconocimiento, mi aprecio. Gracias. Por todo, por lo profesional que eres y por tu compromiso por defender a los nuestros y por ayudarles siempre. Así es. En tu casa de la familia. Aseguro, ¿eh? Gracias. Y pues me gustaría después preguntarte dónde está la Casa de la Familia y todo esto, pero quisiera que fuéramos al tema. Ok. En tu opinión, ¿qué es lo que lleva a los acosadores a abusar? ¿Sufren adicción al sexo, como afirma Harvey Weinstein, o se trata de adicción al poder por querer someter a personas que dependen de ellos para un trabajo, así sea en el Congreso, para hacer una película o trabajar en una oficina? Qué buena pregunta, porque la respuesta va a ser un poquito complicada. Porque no podemos decir esto es lo que ocurre y que haya un patrón único que haga que estas personas actúen de determinada manera. Podríamos decir que todo lo que dijiste es totalmente correcto, pero también hay otras posibilidades. Pero veamos, ¿no es cierto? Por un lado, control, poder, sentir que uno tiene toda esa cuestión de poder y control sobre los demás y que puede hacer lo que quiera porque nada se lo va a impedir. Un poquito como lo habló el presidente Trump en ese video que todo el mundo ha visto, donde él decía, bueno, la persona cuando ya es famosa puede hacer lo que le dé la gana y con quien le dé la gana, ¿no? Así que es una situación como de poder y de control, y es una forma de confirmar ese poder y el control subyugando a la otra persona. Comprometiendo la dignidad de la otra persona, como sintiéndose que uno está por encima de los demás. Entonces, este tipo de personalidad puede corresponder a un narcisismo, por ejemplo, una persona narcisista que no tiene mucha empatía quizás por los demás, por respetar a los demás, porque se siente que se merece todo o que puede hacer lo que le da la gana, o un psicópata que tampoco tiene empatía por los demás, sino que el psicópata se ve a sí mismo y piensa de una forma un poco transgiversada, diferente de los demás, donde puede hacer acciones que vayan a lastimar al prójimo y no le importa, ¿no es cierto? Eso sería más como un psicópata o ni se da cuenta que está hiriendo o transgrediendo a otra persona. Así que podemos pensar en muchas formas en las que se da esto, pero también podemos pensar en algo de la sociedad, ¿no? Una sociedad que muestra que el hombre tiene ciertos derechos y que la mujer es subyugada. Una sociedad en que le da privilegios al hombre y el hombre siente que puede actuar de cierta forma. Pensemos que por ahora lo único que se ha visto es hombres ejerciendo ese poder sobre mujeres. En mi práctica profesional he visto también hombres ejerciendo el mismo tipo de poder con otros hombres. Claro. Pero no he visto por ahora, hasta que salga, a lo mejor algún día, mujeres haciendo lo mismo contra hombres. Entonces, tiene que ver con una cuestión de género también, ¿no? De hombres actuando en cierta forma
contra la mujer a la que se ve como algo cosificado, como algo que quizá le pertenece o un trofeo, que cuanto uno más toca quizás más trofeos tiene. No sé cuál sería la mentalidad de esta gente. Es como un cazador contra una presa, porque esas personas que son víctimas se quedan sin voz. ¿Qué es lo que cómo está su autoestima que les hace no decir algo que por fortuna empieza a cambiar? Bueno, podemos hablar de la autoestima y en los casos que yo he conocido más de cerca, de los cuales yo te puedo comentar en forma directa, es que la autoestima de estas personas sí están comprometidas, pero no sé si la autoestima de las otras mujeres que, por ejemplo, están en el ambiente político, en el ambiente de Hollywood, estén tan comprometidas la autoestima. Entonces, me parece que hay muchos otros factores. Pero por ejemplo, las mujeres que yo he visto, que sigo viendo en mi oficina, mujeres y hombres, pero la mayoría de mujeres, por supuesto, pero también te aseguro que hay hombres. Son mujeres, por ejemplo, que se sienten comprometidas con su trabajo porque tienen que trabajar y porque no hay otra salida que trabajar y mantener ese trabajo que les ha costado tanto conseguir. Por ejemplo, tengo un caso de una persona que trabajaba en una compañía de mantenimiento y lo que hacía era elegir a sus trabajadoras con ciertas condiciones. Uno, que no fueran legales en el país, que no estuvieran documentadas. Segundo, que no estuvieran casadas, o sea, que no hubiera un hombre en la casa. Tercero, que tuvieran hijos. Indudablemente, una mujer en esas circunstancias, con un trabajo bueno, porque es un trabajo seguro, que sabe que le va a pagar a fin de mes, que le hacen los descuentos, que tiene seguranza médica para ella y para sus hijos, esa mujer se va a quedar aferrada a ese trabajo. Y eso la pone en una situación muy vulnerable con un hombre abusador que la va a empezar a atormentar, que la va a empezar a hacerle sentir que depende de él, que la va a amenazar con mandarla a inmigración o deportarla, que en cierta forma es una tortura mental, intimidación. Y son muy vulnerables. Son mujeres totalmente vulnerables. Y por supuesto, cuando uno está vulnerable en una situación así, la autoestima está comprometida. Entonces, ¿hasta qué punto una mujer puede salir y decir, hey, momentito, hasta aquí? Muchas de esas mujeres sí han salido y han dicho, hey, momentito, hasta aquí, no hagas esto, y sin embargo no han tenido ninguna repercusión en este hombre. Otras han ido y han reportado, y Recursos Humanos ha hecho cero, nada. Por eso le ha dicho, bueno, podemos investigar o vamos a investigar, y no ha investigado nada. Así que no todas están tan calladitas. En muchos casos, porque esto yo te estaba contando de una compañía, pero he visto varias compañías. Claro. En muchos casos sí han levantado su voz, pero nadie las ha apoyado. Y entonces cuando levantan la voz y nadie las ha apoyado, eso les hace aprender a quedarse más calladas todavía, porque entonces están más vulnerables a perder su trabajo. Y que muchas veces viene la amenaza del poderoso, que le dice, si dices algo, te quito el trabajo, o alguna amenaza de por medio. Si dices algo, primero dicen, si dices algo nadie te va a creer, porque es tu palabra contra la mía. Y yo aquí soy el manager, el supervisor, lo que sea, ¿no es cierto? O sea, eso. Lo otro, si dices algo, tu esposo, si es que están casadas, tu esposo, ¿a quién le va a creer? Tu esposo se va a enterar y vas a tener problemas con tu esposo. Si dices algo, te voy a quitar el trabajo. Si dices algo, te voy a mandar a inmigración. Si dices algo, o a veces ni lo dicen, pero lo hacen directamente, le cortan las horas de trabajo. Si tenían horas extras, ya no las tienen más. Los cambian de horario, les ponen el peor horario, el de la noche, por ejemplo, o en el horario que tienen más trabajo, o la ponen a hacer trabajos más pesados. O sea, que hay una retaliación contra ellas. Entonces están pagando un precio alto. Y después el otro aspecto, el psicológico, que está pasando con ellas. Por ejemplo, muchas de ellas sienten de que de alguna forma permitieron, de alguna forma aceptaron que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque quizás comenzó todo con, oh, qué bonitos ojos tienes, ¿no? Y el siguiente día era, pues qué bonito tu cabello. Y al siguiente día era, oh, toco tu cabello para ver qué bonito es. Y al siguiente día toco tu hombro. Y así se va avanzando de a poquito y crea una confusión donde uno no sabe
¿cuál es el momento en que uno dice, hey, esto ya se pasó de la línea, aquí es donde tengo que parar? Entonces, cuando crea esa confusión y la mujer siente que a lo mejor estoy leyendo mal lo que está haciendo, a lo mejor él es muy amigable, a lo mejor es muy buena persona, no tendría que juzgarlo así, y va permitiendo y permitiendo y permitiendo, cuando llega el momento en que ya pasó esa línea a algo mayor, ella se siente que lo ha permitido. Y él la hace comprometer de esa forma, en que ella lo ha permitido. Así que esa cuestión de los límites es una cuestión que realmente es como una trampa en la que caen muchas mujeres. Y el problema es que este tipo de hombres son hombres manipuladores. Entonces son hombres que saben cómo manipular, y si ellas le dicen algo, dice, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué mujer tan histérica? ¿Qué me estás diciendo? Si yo no tengo ningún interés en ti, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Cómo vas a ir a quejarte que estás incómoda porque te miro? Te miro porque eres bonita, pero nada más. ¿Hay algo malo mirar a una mujer bonita? ¿No es cierto? Entonces, Cuando en realidad ese es hostigamiento. Sí. El acoso es increíble, y las líneas, no hay una línea que uno diga, esto está bien, a partir de acá ya está mal. Entonces, la mujer se siente comprometida, y a veces entonces siente, bueno, si estoy tan comprometida, no puedo decir nada. Otras mujeres están casadas, y te digo la verdad que lamentablemente los esposos a veces reaccionan mal y dicen, bueno, pues si pasó esto es porque tú lo permitiste. Y eso lo saben muchas mujeres, por eso prefieren no decir nada, porque si hacen un caso, si reportan, si hacen un caso de compensación al trabajador o un acto civil, un juicio civil contra la persona, el esposo se va a enterar, ¿no es cierto? Es muy difícil ocultar semejante cosa. Entonces muchas mujeres prefieren quedarse calladitas y salvar su matrimonio. Y cuando los abusados o los acosados son menores de edad. Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Lo que estaba hablando es en el acoso Sí, en el claro, trabajo, en el trabajo. ¿no? Pero cuando ese es muy, muy triste, ¿no? Porque la persona no tiene la menor idea del daño que le está haciendo a ese niño o esa niña. Muchos de ellos piensan de que son niños, y como son niños, pues ni se van a dar cuenta. El efecto en los niños es terrible, porque le afecta primero la confianza en el ser humano. Y si es un familiar, peor, y si es el padre incesto, pues peor todavía. Que suele ocurrir en el medio familiar principalmente, o de amigos cercanos a la familia. Generalmente el perpetrador es alguien en la familia, lamentablemente, o alguien conocido por la familia, alguien a quien la familia le ha rentado un cuarto, o el tío que vino a quedarse una temporada en la casa. Esos son los más comunes de los casos que nosotros vemos, sí. Y las consecuencias en ese niño o esa niña son terribles, porque le va a afectar, como te decía, ¿no? La capacidad de confiar en los demás, como también la capacidad de relación, no solamente de confianza, sino de relación con los demás, porque generalmente estos niños se aíslan para poder protegerse, para poder cuidarse, entonces se aíslan de los demás y no hacen relaciones normales. O sea, hacen relaciones superficiales, y siendo ya adultos es muy difícil para estas personas poder tener una relación íntima sana, porque se sienten como que están siendo abusados, explotados, de alguna forma maltratados por su pareja. Qué terrible. Yo mencioné las dos cosas, el abuso en el trabajo y el abuso a los niños, porque de pronto parece que la moral en Estados Unidos es muy elástica, y vemos casos, por ejemplo, como el de Michael Jackson, que nunca fue penalizado por lo que se le acusaba, y casos como el de Donald Trump, que tantas mujeres lo han acusado, y es el presidente del país más poderoso del mundo. Y ahora ese presidente apoya a un señor llamado Roy Moore, que es candidato al Senado por Alabama, al que acusan de varios abusos sexuales a menores. Entonces, es por eso que pregunté las dos cosas, para preguntarles también qué pasa con la sociedad, que de pronto señala y persigue a algunos y a otros los deja continuar con esa psicopatía. Yo me pregunto lo mismo. Y pienso que mucho tiene que ver con los medios, los medios de comunicación,
y, por supuesto, el dinero también, ¿no es cierto? El dinero es un factor en este país que hace brillar a lo que no es oro, sin poner nombres. Pero, en fin, pienso que los medios están trayendo todo este tema y si bien la justicia no hace, dice, esta es mi opinión, ¿ok? La justicia no ha sido muy equitativa con lo que debería ser, como en los casos que tú mencionaste, ¿no? Pienso que es que recién estamos empezando a mirar este tema con claridad o con más claridad que en el pasado. No digo que no hubiera claridad en el pasado, sí la había, pero me parece que ahora cuanto más los medios de comunicación, cuanto más profundicen en estos temas y la gente esté más educada al respecto y la gente deje de justificar lo que no es justificable y que se entienda que lo que es blanco y lo que es negro, entonces vamos a poder ser más efectivos en esta sociedad. Yo creo que lo que ha pasado con todo la nueva campaña de Me Too, que no sé en español cómo le dicen, me imagino que hay una campaña, ¿no? Yo también. Sí. De todas las mujeres que han salido. Sí, exactamente. Yo te tengo preguntas al respecto más adelante de la entrevista, pero bueno, si quieres hablar de eso ahora. No, quiero decir que con eso estamos trayendo a toda una población de personas que han sido victimizadas de una forma u otra para que puedan lanzar su voz y decir lo que sienten, lo que les ha pasado, y esta cosa que se ha mantenido tan en secreto, tan ocultada, tan ahí guardada en el infinito, pueda surgir, pueda hablarse abiertamente para mostrarse que este es un problema que todos tenemos que confrontar, mujeres y hombres, padres y madres, abuelos, abuelas, niños, todos, ¿no? Y quizás tenemos que hacer algo en cuanto al nivel de educación en las escuelas para que de forma muy temprana se aprenda a respetar al prójimo. Esto es una cuestión de dignidad hacia el ser humano y de respeto. En tu experiencia como psicóloga, una persona que sale a la luz y dice eso, que le pasó, que la abusaron, que la acosaron, ¿se inventaría algo si no le hubiera ocurrido? En mi experiencia no, aunque conozco algunos casos excepcionales que sí. ¿Tú qué sientes, doctora, que después de más de 20 años defendiendo a las mujeres, después de que la primera salió y contó públicamente atreviéndose a acusar a un productor de cine o la otra a un senador del Congreso de Estados Unidos, hayan salido miles a marchar en todo el mundo? O millones. Millones en todo el mundo, desde Francia hasta Washington, hasta Los Ángeles, diciendo lo que tú decías, Me Too, a mí también. Ajá. ¿Qué sientes? Pues pienso que es un momento tan, con mayúsculas, divino, porque finalmente estas mujeres tienen el poder de expresarse, de tener su voz, y eso me hace sentir a mí que mi voz también cuenta como mujer. A mí nunca he vivido este tipo de cosas, así que no lo hablo por una cuestión personal mía, lo hablo por una cuestión de identificación de mi género con otras mujeres, porque si le pasa esto a otras mujeres, me puede pasar a mí, le puede pasar a mis hijas, a mi hermana, a mis nietas o nietos, ¿no es cierto? Nos puede pasar a todos. Claro. Entonces, este vejamen contra la humanidad, cuando lo podemos de alguna forma vociferar y decir, ¡hey, basta!, ¿no? Hasta aquí, a mí me da todo ese poder, esa ilusión de seguir adelante y esa fuerza que a veces uno siente que dice, ¿puedo continuar? Pero sí, cuando ocurre esto uno dice, sí, claro que puedo continuar, por supuesto que puedo continuar porque veo que pasan cosas, que hay acción, que hay formas de hacer cambios sociales. ¿No consideras, por ejemplo, que este crimen debería ser considerado de oficio y que se siga de oficio y que no permita esos acuerdos económicos que permiten que muchos criminales o abusadores, como el caso de Michael Jackson, ¿no es cierto? Paguen para evitar la persecución penal? No tendría que haber ningún sistema en que si pagas esto no estás libre. Tendría. No. Cada uno tendría que ser responsable de sus propios actos. Tiene que ser responsable de sus propios actos y no pagar para... Porque ¿qué le cuesta a un multimillonario pagar unos cuantos millones? Claro. Y ya está.
Y entonces, ¿cuál es el mensaje para el resto, ¿no?, de la sociedad? No, son cosas que no tendrían que comprometerse con economía, con dinero, no. Pues ojalá que los congresistas escuchen esta entrevista y se les ocurra alguna propuesta de ley para perseguir este crimen. Sí. Este crimen, y como persiguen a un secuestrador o como persiguen a un ladrón, porque también roban mucho quienes abusan de un ser humano. Roban el alma, claro que sí. Ojalá. Pienso que con el tiempo van a haber muchos cambios. Estoy muy positiva al respecto. Encantada de que me haya tocado vivir a mí, en mi fase de mi vida, en este pedacito tan chiquitito que tenemos de vida dentro de la historia de la humanidad, que me haya tocado vivir este momento en que esté ocurriendo esto. Doctora, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieran pedir tu ayuda en la Casa de la Familia? Bueno, estamos aquí en Los Ángeles, bien cerquita de aquí, y estamos también en Santa Ana y en el condado de San Bernardino. Así que para no dar muchos números, voy a dar uno, si me quieren llamar, al 213-413-7777. Parece el número de la buena suerte, ¿no? 213-413-7777. ¿Y tienes alguna página en las redes? Oh, sí, casadelafamilia.org, sí, Facebook, todo, las redes sociales. Pues qué maravilla encontrar aquí tu experiencia y tu sensibilidad y todo tu conocimiento. Gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Voces de Hoy es siempre tu casa. ¿Hay algo con que quieras concluir? Okay. A lo mejor en la próxima que hablemos de este tema tengamos mejores noticias, ¿no? Seguramente. Ajá. Seguramente, porque ya están cayendo congresistas y así debe ser. Hay que poner ejemplos de lo que no se hace y que el resultado de esto se escuche también hasta el fondo del planeta, donde también nos escuchan. Saludos a todos los países. Saludos. Gracias.